Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La alegría que procede de Dios no se desgasta y se multiplica al compartirla, afirma el Papa. Es la voz del Rey del Universo que nos salva, recordó el Papa Francisco en el Ángelus. Y también en una carta, él dijo que el bautismo no se puede imponer a los padres que no lo quieren para sus hijos. El pedido del Papa Francisco a los canonistas: ni justicia sin caridad, ni caridad sin justicia. El Papa sostiene que el documento final del Sínodo de la Sinodalidad es parte del Magisterio. Falleció el prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano. El Papa Francisco pidió rezar por él. Sociedad Civil califica como lamentable y deplorable la despenalización del aborto en Zacatecas. Iglesia abre sus puertas tras 12 años de cierre a causa de sismos en México. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reforma de la Constitución impulsada por la dictadura. Y por último, acusan a sacerdote de estar involucrado en supuesto intento de asesinato de Lula da Silva. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana es un gusto estar con ustedes a través de la radio, informarle también y además reflexionar. Hoy en la entrevista hablaremos sobre el Adviento y tendré el gusto de conversar con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel. Muchas noticias, muchos sucesos. Marisa, tenemos mucho que informar. Sí, Roberto, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Damos inicio a las noticias con información referente al Papa para darle a conocer que un poco de causa hace falta. Así lo dijo Francisco mientras que un grupo de niños se situaba a su alrededor al inicio de la audiencia general del pasado miércoles. Desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, bajo la mirada de estos niños y de los peregrinos que le escuchaban desde la explanada, Francisco explicó el significado de los frutos que concede el Espíritu Santo, cambiando el tono habitual de sus catequesis y dirigiéndose especialmente a los más pequeños. En el Ángelus del domingo, el Papa Francisco recordó que Jesús es un rey que no es de este mundo, ya que su poder no se basa en el dominio, sino en su palabra verdadera que transforma el mundo. El mundo de Jesús, de hecho, es el nuevo, el eterno, que Dios prepara para todos entregando su vida por nuestra salvación. Es el reino de los cielos, que Cristo lleva a la tierra derramando gracia y verdad, resaltó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En más del Papa, le informamos que Francisco aseguró que el bautismo no se puede imponer a los padres que no lo quieren para sus hijos, al responder una carta que le escribió una abuela cuya nieta de 5 años no ha recibido aún el sacramento. Oliva de Bérgamo le escribió una carta al Papa a través de la revista Piazza San Pietro, en la que le cuenta que la pequeña es su última nieta, que tiene 5 años y es muy cariñosa y vivaz. No fue bautizada porque sus padres, casados civilmente, se alejaron del Señor durante su adolescencia. El Papa Francisco se reunió con la comunidad académica del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia en el Vaticano, alentando la colaboración continua con académicos e instituciones culturales para apoyar mejor a los cónyuges y familias católicas, citando la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de 1995 de San Pablo VI,
que destaca la ruptura entre el Evangelio y la cultura. El Papa dijo: es necesario que el Instituto continúe desarrollando una comprensión crítica de los desafíos antropológicos y culturales que afectan el matrimonio y vida familiar hoy. En Más del Papa le informamos que en su audiencia con los participantes del curso de formación organizado por el Tribunal de la Rota Romana, hizo Francisco un llamado a los canonistas y profesionales del derecho eclesiástico a unificar los valores de la justicia y la caridad. El núcleo del mensaje que quiero dejarles hoy es este: están llamados a amar la justicia, la caridad y la verdad, y a esforzarse cada día por implementarlas en su trabajo como canonistas y en todas las tareas que desempeñan al servicio de los fieles, afirmó el Papa a los presentes en el Palacio Apostólico del Vaticano. El Papa Francisco propuso a los fieles tener ojos cristificados y ver a Dios en el mundo, en el hermano, como una mirada compasiva, acogedora y misericordiosa que transmita la alegría del corazón tras el encuentro con Cristo. Esta invitación la hizo el Santo Padre en su mensaje dirigido a los participantes en el 6º Congreso Americano Misionero, inaugurado por el cardenal Baltasar Porras. En Más del Papa le informó que publicó una carta en la que recuerda que el documento final del Sínodo de la Sinodalidad es parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro y por ello pide que sea acogido. Difundido el 25 de noviembre, la misiva del Papa busca acompañar al documento final del Sínodo aprobado por el Pontífice sin emitir un documento post-sinodal al término de la asamblea del pasado 26 de octubre. El cardenal español Miguel Ángel Ayuso Guizot, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano, falleció el lunes 25 de noviembre a los 72 años en el Hospital Gemelli de Roma, en donde estaba internado. Por su salud, explica Vatican News, el purpurado fue hospitalizado en varias ocasiones y fue sometido a diversas cirugías. El Papa Francisco había pedido rezar por él durante una audiencia con la Delegación Internacional Janista en el Vaticano. Quisiera compartirles una noticia que no es bonita. El jefe de este dicasterio, el cardenal Ayuso, está muy mal de salud y está en el final de su vida. Una oración por él, pidió. En información procedente de Pakistán le damos a conocer que los cristianos que sufren persecución en el país necesitan que Occidente presione para que sus derechos sean respetados y terminen las conversiones forzadas de las niñas y las condenas injustas bajo la ley de la blasfemia. Así lo señaló Joseph Jansen, pakistaní fundador de Voice for Justice. De acuerdo al informe de libertad religiosa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, de los 208 millones de habitantes de Pakistán, el 96.47% profesa el Islam y solamente el 1.9% el cristianismo. El resto se divide entre budistas, hindúes, agnósticos y miembros de otras religiones locales. El custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, manifestó su deseo de que la tregua anunciada entre Israel y el grupo terror de Hezbollah se extienda a la Franja de Gaza y así la próxima Navidad sea de paz. El acuerdo alcanzado el 26 de noviembre, con la mediación de Estados Unidos y Francia, contempla el cese al fuego por 60 días, que Hezbollah termine su presencia armada en el sur del Líbano y que las fuerzas israelíes retornen a su lado de la frontera. En declaraciones a la agencia SIR, el sacerdote franciscano pidió que todas las partes se comprometan en respetarlo para permitir que todos los desplazados retornen a sus casas.
En otras noticias, le informamos que a partir de este mes de diciembre, en la audiencia general del Papa Francisco habrá una significativa novedad, la incorporación de la traducción al chino de sus catequesis. Visiblemente entusiasmado, el Papa anunció el pasado miércoles 27 de noviembre que desde el miércoles próximo, previo al inicio del Adviento, se añadirá el idioma chino en las traducciones de sus reflexiones y también a los saludos que dirige al final de cada audiencia. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español en la audiencia general del 27 de noviembre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos son el resultado de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, algo que todos estamos llamados a cultivar para poder crecer en la virtud. Entre todos estos frutos quisiera destacar el fruto de la alegría. A diferencia de cualquier otra alegría que podamos experimentar en la tierra, que al final será siempre pasajera, la alegría del Evangelio no está sujeta al tiempo, puede renovarse cada día y se vuelve contagiosa. Más todavía, compartirla con los demás hace que crezca y se multiplique. Este fruto del Espíritu Santo lo vemos presente, por ejemplo, en la vida de muchos santos. Por ejemplo, San Felipe Neri, que supo dar testimonio del Evangelio, contagiando a todos la alegría, la bondad y la sencillez del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, de modo particular a los miembros de ESNE, El Sembrador, y les agradezco su labor evangelizadora a través de los medios de comunicación. El próximo domingo vamos a empezar el Adviento. Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la audiencia general en lengua española. A partir de la próxima semana le entregaremos la crónica en chino, ¿no? Porque ya a partir del próximo viernes se traducirá al chino. Ha comenzado el Adviento. ¿En qué consiste el Adviento? Porque decimos que es un tiempo de espera. Todo esto se lo explicaremos al volver, en una entrevista que tendré el gusto de hacerle al cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Antes, una pausa y volvemos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Tendré el gusto de conversar enseguida con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hablar acerca de el Adviento, un tiempo de espera en el Señor. Me da mucho gusto recibirle, don Felipe. Eminencia, ya le extrañábamos por aquí. Gracias, Roberto. Gracias. Yo también lo extraño de cuando en cuando. Bueno, usted nomás me chifla y ya. Usted sabe, soy su monaguillo. Mutuamente. Muchas gracias. Don Felipe, ¿sí de veras necesitamos más esperanza? Es que las noticias de todos los días son desesperanzadoras. En todos los niveles. A nivel personal,
cuánta gente se siente desesperada. Cuántos incluso intentan el suicidio o lo llevan a cabo. Otros, el alcohol es su refugio ante una desesperanza, o las drogas, o el celular, ahí se encierran. A nivel familiar, hay ocasiones en que parece que ya no se puede hacer nada, hay que terminar, hay que romper. O a veces la cuestión económica no alcanza, las tortillas cada día suben más. Hace 2 años estaban a 15 pesos, hoy están a 25, 26. Sí. A nivel político, pleitos, descalificaciones entre unos y otros. A nivel mundial, esas guerras, no solamente Ucrania, sino otras partes también. A veces a nivel eclesial, porque hay cosas que no acaban de cambiar. El Papa Francisco insiste mucho en muchos cambios y no siempre le entramos. Por eso qué importante es este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. La iglesia en Nicaragua, ya ve. Qué dolor. Hace como 2 meses, en octubre, estuve con un obispo de Nicaragua y otro sacerdote que residen allá. Tuvimos un encuentro en Panamá y ellos nos platican de todas las limitaciones que están pasando. Pero lo mismo en Cuba, en Venezuela, pero aún aquí mismo nosotros muchas veces no tenemos la suficiente libertad para, por ejemplo, utilizar estos medios. Muchos se extrañan cómo le hace Roberto para este tipo de programas que no son tan fáciles de lograr, no solamente de hacer técnicamente, sino de que se puedan tener ese tipo de programas. Por favor, dígales, es que no lo hace él, lo hace el Señor. Lo hace el Señor, pero necesitamos también personas como usted que le entren, que le busquen, que digan, sí se puede. Vamos a ver que sí se puede. Entonces sí, en todas partes hay motivos de desesperanza, pero el Señor viene a decirnos, yo estoy contigo, no los dejo, yo estoy con ustedes, ánimo. Bueno, ese es el panorama. Usted lo presentó no gris, negro. Y este tiempo del Adviento, más que prepararnos para Navidad, ¿qué nos dice como esperanza? Cuando Jesús aparece en la historia, había peor desesperanza, porque estaban los israelitas bajo el dominio de Roma. Y Él viene en una circunstancia muy complicada, no solamente en el tiempo, sino en la geografía, en la historia. Y Él dice, yo quiero estar con ustedes, convivir con ustedes, compartir su historia y decirles, sí hay posibilidades de cambio. Las cosas pueden ser diferentes, no están solos. Yo quiero estar con ustedes y Él está con nosotros. No solamente nació, nace, viene, está con nosotros y nos dice, no están solos, yo estoy con ustedes, yo soy su Salvador. Ánimo, ánimo, sí se puede. Claro, no solamente lo quiere hacer Él nos da una esperanza, pero decir, junto conmigo, vamos adelante, verán que las cosas pueden cambiar. Eso hace 2000 años, no necesitamos que vuelva ya. Repito, porque ese es el otro Adviento que estamos esperando. Que Él vino, pero se queda. Él no solamente vino y se queda con nosotros. Precisamente Él resucitó y la resurrección no significa resucitó y se fue al cielo, estar muy contento con sus angelitos allá en el cielo, sino decir yo estoy con ustedes siempre y en todas partes, ya no solamente en Israel, ni solamente hace más de 2000 años, sino yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces contamos con Él y eso es Navidad. Navidad es la seguridad. La Navidad litúrgicamente es el 24-25 de diciembre, pero la Navidad es permanente. Nosotros podemos hacer posible la Navidad si le damos lugar a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso que nos urge? ¿Cómo darle lugar a Jesús en nuestra vida? Cuando vemos que se le está sacando de todos lados, de las instituciones, universidades, la cosa pública. En sus tiempos fue peor que ahora. Lo rechazaban incluso los responsables de la religión. Y ellos se confabularon para deshacerse de Él. Entonces en sus tiempos fue peor que ahora. No lo querían por nada del mundo y quisieron, vamos a deshacernos de Él. Sin embargo, Él triunfó sobre eso y dice, yo estoy con ustedes. Si me siguen, no les va a ir tan bien, ¿eh? Él nos advirtió que la cruz en la vida existe
y que si queremos seguirlo él de corazón, vamos a encontrarnos también con muchas persecuciones, a veces de nosotros mismos, de la familia, de la comunidad y de muchas estructuras e instituciones y personas. Pero él dice, yo estoy con ustedes. Y para eso nos da su Espíritu Santo, nos deja su Madre, la Virgen María, para decir, vamos caminando, vamos en este proceso, vamos a tratar de ir transformando la historia, pero juntos. Y no podemos hacerlo como de la noche a la mañana. Es aquí como la siembra, se siembra un día y no al día siguiente va a cosechar el campesino. Es un proceso. Se siembra la semilla y la semilla en algunas personas da el 100%, en otros no da nada. Y nosotros a veces nos desesperamos, quisiéramos que ya, porque yo lo dije, todo va a cambiar, porque el Papa lo dijo, va a cambiar todo. El Papa ha dicho que no más guerras, y ni caso le hacen. Ni caso le hacen. Pero sin embargo, esa es nuestra lucha. Vamos a proponer, sí se puede. Y que la gente no se sienta como desesperanzada, que de decir, no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer, pero juntos, con Dios y juntos unos con otros, organizándonos para que las cosas sean mejores. Me da la impresión que a Dios le gusta tenernos esperando. No que le guste, sino Él nos hizo colaboradores suyos, pero Él también respeta los tiempos. Jesucristo estuvo 9 meses en el seno materno y después años creciendo. Dios se amolda a nosotros. Dios podía hacer todo de un día para el siguiente. Podía hacer de todo de una forma inmediata, pero no quiere. ¿Por qué? Porque eso es violentar siempre la naturaleza y las cosas. Y Él nos toma en cuenta y nosotros somos a veces lentos para entender, lentos para convertirnos, lentos para cambiar, con trabajos. Por ejemplo, hay alguno que por estar tomando se accidenta. Y ojalá que eso les sirviera. Y no, algunos a pesar de eso siguen tomando. No entienden, no entendemos a veces. A veces nos equivocamos y volvemos otra vez a las andadas. Y Dios nos tiene una paciencia infinita. Decir, pues aprende, yo te ayudo, yo te enseño el camino, pero eres tú. Tú sabes si lo haces o no lo haces. Dios nos respeta totalmente. A Israel lo tuvo en espera de su Mesías siglos. Nosotros estamos en espera del retorno de Cristo, ya llevamos 20 siglos en ello. ¿No será que a Dios le gusta tenernos así porque entonces tenemos esperanza? A Dios no le gusta que estemos en desesperanza. Eso. No. Nuestro Dios no es un Dios que nos amargue la existencia, que nos esté poniendo solamente normas. Nuestro Dios es un Dios que nos quiere felices. Dios quiere que seamos felices, pero sigue nuestros procesos y nos respeta también en nuestros aprendizajes, en nuestros errores y aprendizajes. El Señor Jesús, repito, una paciencia infinita con los propios apóstoles. Los escogió Él mismo y les tenía que ir educando, regañando, no solamente a Pedro, a todos, y les llamando la atención y para irlos corrigiendo. Y Dios así nos tiene una paciencia enorme para decir, ojalá entiendas, ojalá cambies, ojalá tu vida sea diferente. Si la esperanza no es solamente que Dios haga todo, La esperanza es, yo estoy contigo, pero tú trabájale. Tú haz el cambio. ¿Quieres que tu familia sea mejor? ¿Qué vas a hacer tú? No solamente esperes que tu marido cambie, que tu esposa sea diferente, que los hijos, que el medio ambiente. Tú en qué tienes que cambiar. La esperanza eres tú. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Sin ti no hay esperanza, Rezamos mucho a Dios, de acuerdo. Hay que rezarle mucho a Dios, pero en ti está Dios queriendo en ti generar esperanza, generar que las cosas cambien en tu casa y en todas partes. No esperemos que todo lo haga el gobierno. El gobierno tiene que hacer, pero de ti y de mí depende que las cosas cambien. Y eso es Navidad. Nosotros hacemos la Navidad junto con Jesucristo. Qué bueno que vino. Lo veo con mucha energía. Quiero decir, enérgico. Porque ¿cuánto se le deja a Dios todo? Ven, Señor, y resuélveme toda la vida. Pero usted acaba de decir, eminencia, directo a cada persona que nos está viendo, tú, cambia tú. Me hizo vibrar, Yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. Me sacudió. Yo me lo dije a mí mismo. ¿En el espejo? Yo me lo digo a mí mismo. Felipe, también pueden cambiar muchas cosas. Haz lo que te toca a ti. No esperes que todo lo haga Dios. Dios no es alguien que hay de rezar y rezar y rezar. Sí hay que rezarle, pero también a ver qué haces tú también.
Porque a veces queremos un Dios milagrero, que ya le prometí esta cosa y hacer cosas automáticas y sin ti. No, Señor. Dios no cambia, porque Dios no nos hizo unas fichas de ajedrez que nos mueva a su antojo, sino Dios nos hizo personas libres como Él. Y Dios respeta nuestra libertad. A veces que abusamos de nuestra propia libertad, pero Dios nos hizo libres. Entonces la Navidad depende de nosotros. La Navidad depende de ti. ¿Quieres que haya Navidad? Constrúyela con Dios y contigo mismo y con la familia, desde luego. La Navidad depende de ti. Si no, aunque adornes mucho tu casa, le pongas muchas cosas, te vayas de vacaciones o te las pases. Si no cambias, no habrá cambio. Tú eres la esperanza. Eso. ¿Sabe usted dónde se encuentra? ¿En qué libro de la Biblia, en qué capítulo, en qué versículo dice la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios? ¿Sabe dónde? En toda la Biblia no está. Usted quiere encontrar esa expresión, lea Don Quijote de la Mancha. Pero cómo hay gente que... Ya lo dijo Dios, ¿no? Ya lo dijo Cristo, ya lo dice la Biblia. La hoja del árbol no se ve. Qué diferente verlo como su eminencia nos lo acaba de presentar. Eminencia, ¿cómo empezó el Adviento? ¿Cuál es la historia de esta celebración? En los 3 primeros siglos de la Iglesia no se celebraba la Navidad, sino solamente la Pascua, es decir, la muerte y la resurrección del Señor, porque es el misterio central. La Navidad obviamente que existe, pero si Jesucristo hubiera nacido y no hubiera muerto ni resucitado, no nos serviría de mayor cosa. O sea, no nos salvó su natividad, Nos salvó su muerte y resurrección. Lo mismo, si hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, igualmente, no sería Dios. Los 3 primeros siglos de la Iglesia, repito solamente, esa es la que se llamaba la parasheve, la preparación para muerte y resurrección del Señor. Hasta fue fines del siglo IV y el V cuando se empezó a celebrar la Navidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente por el proceso de la historia, pero antes lo importante era Jesucristo existe y es nuestro Salvador. Incluso de los 4 evangelios solamente Lucas y Mateo hablan del nacimiento de Jesús, ¿sí? Como hecho real histórico. Fue hasta el siglo V y parte del VI cuando se empezó a un tiempo de preparación para la Navidad. Así como antes se hizo para la Cuaresma, también ahora para la Navidad un tiempo de preparación. Un tiempo lo tenía aspecto más bien ascético, de ayuno, etcétera. Después más bien fue de preparación espiritual. Y fue hasta el siglo VI cuando ya, sobre todo en la iglesia en Roma, ya se difundió por todas partes. Tiene 4 semanas, 4 domingos. El primero fue el domingo pasado, el 27 de noviembre ahora, y el último va a ser el 18 de diciembre. Y porque el día 25 celebraremos la Navidad, que ahora va a caer en domingo, por cierto. Y el sentido fundamentalmente del Adviento es de preparación para el nacimiento de Jesús. Incluso la palabra Adviento es del latín adventus. Ad es hacia, ventus es de venire. Venir es el verbo infinitivo en latín, que es venir. Entonces es hacia la venida del Señor. Eso significa Adviento. Tiene 4 semanas y en estas 4 semanas se insiste mucho por una parte, la esperanza. Isaías insiste mucho en ello. Es una de las lecturas fundamentales del profeta Isaías, diciendo, aunque todo esté mal, las cosas pueden cambiar porque Dios está con ustedes. Pero también la invitación con Juan el Bautista, sobre todo, y también con los profetas, cambien, corríjanse. Hay que enderezar el camino del Señor. Para que el Señor venga hay que enderezar los caminos. Lo que está chueco, enderezarlo. Lo que falta, hay que rellenarlo. Lo que sobra, hay que rebajarlo. Entonces, hay que cambiar, hay que corregir. Y sobre todo, la Virgen María. Ella es la que mejor se preparó para la Navidad, para el nacimiento, sin pecado. Entonces, son 4 semanas para irnos purificando. Es como otro tipo de Cuaresma, pero en un sentido no penitencial, sino de esperanza, de gozo y esperanza. Incluso uno de los domingos se llama el domingo Gaudete, que significa gócense, alégrense, porque ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Incluso es lo que les dice el ángel a los pastores, alégrense, tienen un Salvador. Entonces nuestro Dios quiere que seamos alegres. Nuestro Dios no es un Dios que nos quiera amargar la existencia, pero aceptémoslo de corazón
y también aceptemos sus caminos. Eminencia, hemos hablado mucho de muchas cosas hoy, pero sin salirnos de la esperanza, y comenzamos el programa diciendo necesitamos mucha esperanza. Después de todo esto que hemos hablado, necesitamos más esperanza. Nos acercamos a conclusiones, digo, de este programa porque el tiempo se nos ha ido. ¿Qué concluye usted? Yo me digo en primer lugar a mí mismo, Felipe, a pesar de enfermedades, de limitaciones ya por la edad, de problemas a tu alrededor, hay esperanza. Dios está contigo. Y te diré también a ti, ¿quieres que tu persona cambie? Acepta a Jesús. Recíbelo en tu corazón. Lee la Biblia, haz oración, pero también dile que te ayude a cambiar. ¿Quieres que tu familia sea diferente y que haya Navidad permanente, no Navidad ocasional de 24, 25 de diciembre? Acércate a Dios, búscalo a Él, a la Virgen María, lee la Biblia, ve a misa los domingos por lo menos, pero sobre todo esfuérzate por cambiar, por enderezar lo que tengas que enderezar. Y si queremos lo mismo en nuestros pueblos, en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en México, en el mundo, pues el camino es Jesús. No hay otro camino, ¿eh? El camino es Jesús. Y Él para eso quiso estar con nosotros y nacer donde nació. Él nació peor que tú y yo. Nacer porque en situaciones muy difíciles estuvo viviendo en Nazaret, en Galilea, una zona muy, muy olvidada y muy por ahí al margen, para decirnos que aún en los momentos más difíciles no estás solo, Dios está contigo. Eso es Navidad, eso es esperanza. Yo deseo que tengamos esperanza, pero que la construyamos todos juntos y junto con Dios y con la Virgen María. Don Felipe, qué bella hermosa de esperar esperanza, de construir esperanza junto con nuestro Señor y junto con la Virgen María. Le agradezco mucho que nos haya hablado del Adviento, Eminencia, y le deseo un feliz Adviento. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer sucesos, las noticias de México y de América. Sea usted bienvenido nuevamente a la información. Representantes de la sociedad civil calificaron como lamentable y deplorable la decisión de los diputados locales del estado de Zacatecas de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. De acuerdo con un comunicado del Congreso de Zacatecas, el dictamen aprobado considera como aborto la interrupción del embarazo después de las primeras 12 semanas de gestación, al tiempo que se penaliza el aborto forzado, realizado sin el consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar, que se ejecute en cualquier momento del embarazo. En Más de México, después de 12 años de cierre a causa de los daños causados por diversos sismos, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, un símbolo histórico del estado de Oaxaca y especialmente significativo para los fieles de la región, ha reabierto sus puertas al culto público. De acuerdo con una gaceta informativa del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que data del siglo XVII, ha enfrentado diversas afectaciones a lo largo de su historia, entre ellas el terremoto de San Sixto que sacudió México en 1787 y el devastador sismo de 1931. La Corte Constitucional de Colombia ha exigido al ministro de Salud y Protección Social que actualice su normatividad para la aplicación de la eutanasia y se extienda a los enfermos no terminales. El tribunal hizo este llamado en su sentencia T-445 de 2024, en la que también exige al Congreso que apruebe una ley de eutanasia, unas presiones que han sido condenadas por el sector provida al ser un nuevo paso para seguir instaurando la cultura de muerte en Colombia. En noticias de los Estados Unidos le informamos que los obispos católicos del país invitaron a los católicos de los Estados Unidos a participar de la Vigilia Nacional por la Vida los días jueves 23 y viernes 24 de enero de 2025.
Con entusiasmo invito a los católicos en todos los rincones del país a unirse en persona o virtualmente para rezar por el fin del aborto y la construcción de una cultura de la vida, señaló Monseñor Daniel E. Thomas, obispo de Toledo y encargado del Comité de Actividades Pro Vida del Episcopado estadounidense. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad la reforma de la Constitución, propuesta por la dictadura, con la que Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, serán en adelante copresidentes y tendrán, de manera formal, el control del gobierno. La propuesta de reforma constitucional, con las que se han modificado más de 100 artículos, se presentó el 20 de noviembre y fue aprobado por los 91 diputados de la Asamblea. Solo 2 días después, informó el diario La Prensa. En noticias de Brasil, la Policía Federal del país imputó el pasado 21 de noviembre al padre José Eduardo de Oliveira e Silva de la diócesis de Osasco, Sao Paulo, como parte de un grupo de 37 personas que incluye al expresidente Jair Bolsonaro, bajo sospecha de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. Según las autoridades, la publicación de la lista de imputados en el informe final de las investigaciones sobre el presunto golpe de Estado en Brasil fue autorizado por el Supremo Tribunal Federal. Líderes de diversos sectores se reunieron en Lima, la capital del Perú, para participar en el Desayuno Nacional de Oración 2024. Al evento asistieron cerca de 300 líderes políticos, empresariales, religiosos y gremiales del país. En su mensaje, el presbítero subrayó que la paz tiene un origen profundo y esencial. Nace en el corazón. Añadió con firmeza: esa paz, sin embargo, solo se encuentra en Dios. Como dice San Agustín, el corazón solo descansa en Dios. No hay otro lugar donde realmente podamos hallar la verdadera paz. En otras noticias, el arzobispado de Santiago de Chile informó que el padre Eduardo Rodríguez Yunta, quien resultó herido durante un asalto a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la comuna de Quilicura, recibió la alta médica y se recupera favorablemente. Según indica el portal BioBio, el ataque se produjo en la madrugada del lunes 25 de noviembre en el contexto de un robo. Aparentemente el autor habría sido una persona en situación de calle que solía frecuentar la iglesia en busca de alimentos. Monseñor Guillermo Elías, administrador apostólico de Piura, compartió el mensaje de consuelo del Papa Francisco para los familiares y amigos de los estudiantes y demás fallecidos en un accidente en la selva del Perú, donde perdieron la vida 12 personas, incluido un niño de 2 años. Queridos hermanos, como administrador apostólico de Piura y Tumbes, he querido estar con ustedes, dijo el prelado al final de la misa de cuerpo presente celebrada en el Colegio San Jacinto, en el distrito de Vice, en la región Piura, en el norte del Perú. El Santo Padre ha escuchado el eco de esta terrible noticia y me pidió a mí darles ese saludo de consuelo, de que acompaña este proceso y que camina también con nosotros como pueblo, agregó el obispo. En más noticias de Estados Unidos, le informo que las reliquias de Santo Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Angélico, están de visita por Estados Unidos e hicieron una parada en Washington como parte de la conmemoración de los 700 años del aniversario de su canonización. Los fieles católicos tuvieron la oportunidad de venerar las reliquias, que incluyen su cráneo, en 2 distintas. Primero, la iglesia de Santo Domingo el viernes 29 de noviembre y el sábado 30 en la Dominican House of Studies. El evento fue coorganizado por el Thomistic Institute. Y hasta aquí el resumen informativo de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Hasta aquí la información, pero
Sobre el Adviento tenemos más que decirle a nuestro público. Sí, claro. Además de todo lo que nos dijo su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi, para que vivamos mejor el Adviento, ya que está iniciando hoy. Sí, ya es 1 de diciembre. Le entregamos a usted más información. El Adviento inicia el domingo más cercano al 30 de noviembre y concluye el 24 de diciembre. Es un tiempo de espera en el Señor, que abarca los 4 domingos previos a la Navidad. En tanto que los 2 primeros domingos las lecturas litúrgicas contienen un marcado sentido escatológico porque se refieren al advenimiento de Cristo hacia el fin de los tiempos, en su parusía, las lecturas de los 2 últimos domingos se refieren al primer advenimiento de Cristo a nuestro mundo, en su natividad, la noche de Navidad. El Adviento, así, es un tiempo litúrgico que prepara a los creyentes a recibir a Cristo en la historia personal de cada uno, y también como iglesia, en una preparación para rememorar su natividad en Belén, y en una preparación espiritual para recibirlo en su retorno revestido de su gloria y rodeado de sus ángeles. La vivencia del Adviento debe traducirse en una conversión que permita meditar en estos 2 misterios, que son dogmas de fe, pero sobre todo para traer a la vida personal y compartir con los demás, a través de buenas conductas y actitudes cristianas, la ternura e inocencia del niño de Belén y la justicia de Cristo que ha de volver para implementar su reino de amor en el mundo. Terminado el tiempo del Adviento, el corazón debe quedar dispuesto para contemplar y vivir el gran misterio de la Navidad, de Dios que se hace hombre y que nace como niño para traer su paz a la tierra y acercarla a todos los hombres de buena voluntad. Ya lo único que falta entonces es poner la corona de Adviento en la mesa de centro de la sala y otra en la puerta. Con todas las velas. Y cada domingo prender una vela y rezar las lecturas para recibir mejor el Adviento. Es todo, nos vamos, queridos amigos, como siempre un gusto servirle. En las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril; en la operación técnica, Miguel Ángel Mejía; en la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. Yo le abrazo de todo corazón y le deseo un feliz Adviento. Feliz inicio de mes, ya es diciembre, ya casi es Navidad. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.